Día de mañana, ¿no? Un día muy despejado, muy bonito vamos a tener. Por eso siempre agradeciendo a Dios por todo en cuanto nos permite, por todo en cuanto nos da. Solamente confiados en Él podemos avanzar. Vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a cantar el himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón. Las campanas de Jesucristo que hablan del Evangelio mismo, de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, anunciando por doquier esa palabra tan hermosa, que por Jesucristo hemos sido lavados, hemos sido limpiados, que Él cargó todas nuestras enfermedades, nuestra situación, la dificultad, todo Él lo cargó y lo soluciona conforme a su voluntad. Solamente por Él estamos aquí en este día y podemos dar gracias, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 169. Himno 169, yo escuché. Yo escuché que Noé hizo el arca en la montaña. Yo escuché que David cogió 5 piedras. Yo escuché que Daniel oró valientemente. Yo escuché que Moisés fue ante Faraón, pero lo más hermoso es que el único Hijo
Hijo de Dios, Jesús está en mi corazón. Yo escuché que Josué tumbó los muros de Jericó. Yo escuché que dio aflicción. Yo escuché que Jonás huyó de la guía de Dios. Yo escuché que Sansón con su fuerza él venció. Pero lo más hermoso es que el único Hijo de Dios, Jesús, está en mi corazón. La historia de cada uno de los que se encuentran en la Biblia realmente nos muestra cuánto Dios trabaja en nuestra vida. Por eso, viendo, leyendo, podemos ver cómo Dios sacó de la aflicción, de la situación, del problema, solamente confiando en el Señor, en que Él se glorifica, en que Él avanza con cada uno de sus siervos. Por eso también nosotros, viendo esas vidas, podemos ver reflejarnos nosotros también, viéndonos cómo Dios va a trabajar con su iglesia, viendo cómo va a trabajar con sus hijos, avanzando por el Evangelio. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 123. Himno 123. Oh, sin Él no puedo vivir. La paz vendrá en mi corazón, nunca nadie la puede quitar. En mi corazón el Señor es Salvador, oh, sin Él no puedo vivir. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. En el mundo no hay paz, solo guerra y dolor, y la gente vive con temor, hasta que regrese el Señor de paz, la guerra no terminará. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. Sin Jesucristo no hay nada en este mundo. Sin Jesucristo no estaríamos aquí. Por ese amor incondicional el cual tuvo hacia nosotros, y derramando hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados, limpiándonos, es que podemos decir que hoy somos hijos de Dios, que hoy hemos recibido la salvación, que somos justos, que somos santos, que somos perfectos, por la palabra la cual dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y el versículo 17 que dice, no, Hebreos 10, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Siempre recordando y avanzando, ¿no?, con la promesa de Dios, podemos fielmente seguir hacia Él.
Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria, en majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arca de paz, alabamos tu amor. Buenas noches, hermanos, hermanas. 27 de noviembre, miércoles. ¿Cómo está pasando los días? 65 días para el encuentro mundial que vamos a tener en 2 meses, ¿sí? 2 meses y un poquito más. Realmente vuela el tiempo, ¿no? Esta noche también queremos saludar a los hermanos que están conectados por Facebook, por YouTube, también por Radio Jerusalén, y también saludar a aquellos hermanos del interior también que se conectan por este medio. Esta noche vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, realmente agradecidos porque una vez más su voluntad se manifiesta en nuestro corazón para poder llegar a su casa y poder escuchar su palabra. Realmente nos ayuda bastante porque nosotros necesitamos siempre ese alimento espiritual, ese alimento de la palabra para este espíritu que vive en nosotros, Señor, que día a día nos hace caminar. La hora piadosa, la comunión a través de la oración, nos permite, Señor, cada mañana recibir ese alimento que con tranquilidad nos hace caminar durante toda la jornada. Estamos así agradecidos. Esta noche también este servicio de oración se lo entregamos a usted para que usted, de acuerdo siempre a su voluntad, pueda guiar mejor. Sabemos que está lloviendo, pero esto no es dificultad para que puedan llegar los hermanos. Sabemos que usted los va a traer, Señor. Están en camino, usted también pueda allanar el camino, Señor, de los hermanos que han decidido venir y tienen la necesidad de la palabra. Te damos gracias así. También te pedimos por los siervos, Pastor Andrés, Misionera Luz también, quienes este tiempo también han estado acompañando a Pastor Daniel, tanto aquí en La Paz, como en Sucre, como también en Santa Cruz. Ahora ellos están aquí para guiarnos, para realmente escuchar también cómo se está avanzando en la preparación del campamento, del encuentro en Sucre. Realmente, Señor, usted está bendiciendo mucho a nuestro país. Los siervos también están trabajando fuertemente en Sucre. Nosotros podemos orar por ellos para que usted, Señor, pueda paliar toda dificultad, Señor. Nosotros que hemos asistido a bastantes campamentos, podemos ver que ninguno de ellos ha fracasado, sino usted, Señor, siempre ha cumplido con todo, Padre. Por eso te agradecemos, porque la visita de Pastor Oxopar va a traer mucha bendición, también trayendo la salvación para todo el país. Así, Padre, esta noche también te pedimos por aquellos que tienen situación de enfermedad, para que usted pueda trabajar, darles paz, tranquilidad en sus corazones, como también aquellos que tienen situación. Sabemos que a veces llega la situación, pero si nosotros miramos la dificultad
esa dificultad con nuestros ojos, vamos a sufrir. Nosotros debemos ver que es una gran bendición. Gracias te damos, Señor. Así en esta noche, agradecidos, oramos todo esto en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, todos ya se han inscrito, ¿sí? ¿Sí? ¿Están inscritos ya para ir al encuentro mundial? Qué importante la decisión, ¿no? Son 560 bolivianos que se tiene que pagar ya hasta el día domingo, ¿no? Hasta el sábado, el domingo ya es primero, ¿no? Sí, el domingo ya. ¿Cuánto es el domingo? ¿Cuánto? 630, ¿no ve? Entonces, hasta el sábado podemos cancelar, ¿no? También pueden hacer transferencia, ¿sí? Aquellos que ahora, mañana no voy a venir a la iglesia, tampoco el viernes, entonces pueden hacer transferencia. Entonces, importante, así ya registrar nuestro nombre en la lista, ¿no? Para que podamos avanzar. Vamos a continuar, esta noche tenemos el programa preparado en este servicio de oración. Vamos a invitar a algún hermano o hermana que quiera dar testimonio. ¿Sí? Adelante, hermano Henry. Buenas noches, hermanos, nuevamente, ¿no? Quería compartir Segunda de Reyes, capítulo 7, el versículo 3. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Dice, ¿no? Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? En este tiempo, ¿no? Bueno, el año pasado, anteaño pasado, esa era la promesa, ¿no? El Romanos 7:9, ¿no? Y bueno, hace mucho yo me veía no puedo avanzar, no puedo hacer las cosas. A veces yo sentía cierto peso sobre cómo predicar, cómo llevar el evangelio, pero por gracia de Dios veo cómo Dios está trabajando, ¿no? En mi familia, en mi esposa, en mis hijos, mis sobrinos. Realmente es un tiempo muy bueno, ¿no? Aunque uno viera mucha situación, pero yo solamente puedo ver la mano de Dios, ¿no? Que Dios está formando a sus siervos para avanzar conforme a su evangelio, conforme a su voluntad. Hace 2 años era el campamento, ¿no? En Argentina, cuando dijeron, ¿no? En Argentina, en Buenos Aires, muy lejos, el pasaje, ¿cómo será, no? Pero mucho antes nosotros estábamos con mi esposa trabajando en el restaurante y solamente los dos nos ocupábamos, ¿no? Cuando había llegado el tiempo de ir, bueno, ya escuchábamos, ¿no? Ir hasta Argentina y escuchar la palabra. Sí, vamos a ir, sí, vamos a ir, vamos a ir. A cada momento decíamos, vamos a ir. Pero en el momento que teníamos que realmente ir, mi esposa estaba esperando, ¿no? A mi segunda hijita. Y era difícil, ¿no? ¿Qué va a pasar? El viaje, las náuseas, muy difícil. ¿Qué vamos a hacer? Ya había cierta complicación, ¿no? En el pensamiento, en el corazón. ¿Cómo vamos a hacer para avanzar? Entonces decíamos, ¿no? Ya estábamos planeando. Entonces yo decía, no, yo me tengo que quedar con mi esposa. Yo tengo que cuidarle, porque ella está esperando así. Y muchos, ¿no? Algunos animaban, ¿no? Va a viajar, va a viajar. Y no sabía qué decir. Al final parece que también ese comentario llegó a mi esposa, ¿no? Me dijo, tú viaja, me dijo. Yo voy a viajar, pero tú necesitas cuidado, tú necesitas que alguien esté contigo, también que está el Daniel, ¿no? El pequeñito, el mayor. Hay que cuidar, es un poco travieso, ¿cómo vamos a hacer? No, tú viaja, me dijo. Yo sabré cómo hacer, ¿no? Ya se va a quedar uno de su mamá, alguien le va a cuidar, así. Pensaba, ¿no?
cuando ya se estaba acercando de poco a poco el campamento, decíamos, no, ¿cómo vamos a hacer? Ahora, yo quiero viajar contigo. No, tú viaja, me decía. Ya había el dinero, ya me había inscrito. Cuando justo ese día que era el campamento, dijimos, ¿no? Me acompañó hasta aquí, hasta la iglesia, ¿no? En vez de que yo le venga a acompañar, ella me acompañó, ¿no? Y vino aquí y ya las maletas todo preparado. Yo decía, ¿no? Me voy a ir allá, voy a estar triste, decía, ¿no? No, voy a estar en allá, voy a estar caminando por aquí, por allá, por una parte, ¿no? Pero otra parte también mi corazón quería ir con mi esposa. Aunque una parte libre, pero otra parte, yo quiero que mi esposa esté ahí. Y como que Dios escuchó mi corazón, ¿no? Entonces cuando ingresamos no venía todavía la flota, ya había pasado la hora. De repente vi a unas hermanas, ¿no? Mayores, ancianas, así. Su cabellito todo blanco, así, nuevitas también. ¿Ella va a viajar? Sí, sí, ella va a viajar. ¿Hasta Argentina? ¿Hasta Buenos Aires? Sí, ella va a viajar. Wow, así. Se asombró, ¿no? Luego de eso vio una familia, ¿no? Que estaban viajando igual con sus dos hijos. Un hijo mayor y una hija, la hija mayor y el hijo menorcito, ¿no? La edad de Daniel, así, en ese tiempo. Ellos también van a viajar. Sí, van a viajar. Ah, y no será difícil, no será complicado. ¿Cómo será, no? En ese momento, mi esposa dijo, no, ya, viajaremos, sin pensarlo. Ya no había inscripción, ya no había campo en la flota, ya no había nada, ya no había esperanza. Pero así Dios trabajó, ¿no? Y pedimos, ¿no? A la encargada de oficina en ese momento, queremos viajar, ¿cómo hacemos? No, ya no hay entrada, ya no hay inscripción, también no sé, ay, ¿qué vamos a hacer? Tampoco la ropa estaba listo, nada. Tuve que volar a la casa. Ya, no importa si nos inscriben o no, igual, voy a traer la ropa, traje la ropa de mi esposa, lo que pude encontrar. Como varón a veces no veo, ¿no? No sé lo que necesita, pero algo que estaba listo, ¿no? Trajimos, viajamos, y como ya no había ni espacio en la flota, entonces nos fuimos aparte. Cuando los hermanos habían viajado muy cómodamente, ¿no? Así con tele, con todo, nosotros un poco por última hora decidir, así difícil fue el viaje. Pero cuando nos volvimos a encontrar con los hermanos, otra vez muy hermoso, así, hasta Buenos Aires. Llegando allá, realmente el ambiente era muy bonito, interesante, aunque en frontera, ¿no? Nos quedamos un tiempo, pero ahí llegamos, ¿no? Y justo ese tiempo estaba invitado el Rabí Jonah, ¿no? Y esa era mi curiosidad, ¿no? ¿Quiénes vendrán? ¿Quiénes escucharán la palabra? Cuando veíamos ahí a las personas, un señor, ¿no? Con su sotana todo negro, un cinto rojo, en su cabeza una cosa roja. ¿Quién es él? Decía. Y algunos, ¿usted es Rabí? Le decía. Sí, yo soy Rabí, creo que decía. Ah, no, él será, Dios decía, ¿no? Cuando realmente llegó el Rabí, ¿no? Y muchos miraron, lo observaron, ¿no? Con su edecán estaba, y él saludando hacia un lugar, su costumbre, ¿no? Realmente la iglesia llegó por la palabra de Dios a tantos lugares, ¿no? Hoy en día, que incluso ese señor, ese rabí, uno de los principales, escuchó la palabra y consideró a Pastor Oxopar como un amigo, ¿no? Yo realmente ese día me quedé asombrado. Y tanto así también, aunque mi hijito era travieso, caminaba por aquí, por allá. A él le gustaba una canción, ¿no? Estrellita, ¿dónde estás? Así, ¿no? Esa canción le gustaba. Y siempre la escuchaba en la casa, la escuchaba en un lugar, y el coro tocó esa canción, ¿no? Este, no cantaron, pero tocaron instrumental. Hasta para mi hijo prepararon así. Me sentí tan feliz ese tiempo. Por eso, ¿no, hermanos? Este tiempo que es del campamento, aprovechemos, ¿no? Llevando, invitando a muchos jóvenes, personas,
No importa el costo, no importa cómo les llevemos, solo ir allá, disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, gozando en la palabra, gozándonos, estando unidos, porque cuán hermoso es, ¿no?, que los hermanos estén unidos juntos, escuchando la palabra, avanzando por el Evangelio. Por eso este último versículo, ¿no?, igual en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien hoy, es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos las nuevas en casa del rey. Debemos dar las nuevas, las buenas nuevas, a todos aquellos que realmente Dios haya preparado para escuchar este camino y seguir en este evangelio, ¿no? Sí, gracias. Nosotros tenemos un corazón alegre, no por nuestro esfuerzo, sino porque escuchamos la palabra del Señor, que nos trae siempre esperanza. Sus promesas son justo para nosotros, ¿eh? A veces cuando yo escucho la palabra ahí atrás, Dios me está hablando, ¿no?, a mi corazón. Entonces hace que yo pueda meditar en esa palabra, ¿no? Realmente como pastor Daniel, este tiempo que nos ha estado compartiendo el Evangelio, decía algo bien cierto, ¿no? Dios nos ama hasta el fin, decía. Y es verdad, Dios nos ama hasta el fin. No es que nos ama un momento, después deja de amarnos, porque ese amor es celestial. Ese amor es realmente algo muy precioso para nuestra vida. Pero también decía, si nosotros decimos que somos pobres, pobres vamos a ser, porque Dios tiene tantas cosas para nosotros. Y nosotros somos tan infieles, tan rebeldes, ¿no? No queremos escuchar la palabra del Señor. Por eso esta noche, hermanos, espero que ustedes abran su corazón hacia el Evangelio. Abriendo el corazón, realmente van a recibir gran bendición, ¿sí? Esta noche vamos a invitar también al coro Nueva Alegría. Nos va a interpretar dos alabanzas. Más cerca, oh Dios, de ti, y no hay amigo como Cristo. Realmente el coro, cuando escuchamos estas alabanzas, nos da paz, nos da tranquilidad, y nuestro corazón se abre a que, desechando todo el pensamiento, todo lo que hay tapando ese corazón, puede fluir la palabra. Recibimos con un fuerte aplauso al coro Nueva Alegría.
noches, hermanos. El segundo himno que vamos a interpretar es el número 27, Soy feliz porque soy de Cristo. Soy feliz porque soy de Cristo, soy feliz porque soy de Cristo, soy feliz porque soy de Cristo, aleluya, alábenle. Gloria, Amén, amén, 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 aleluya, alábenle. Su sangre que fue derramada me limpió de todo pecado. Su sangre que fue derramada me hizo libre, gloria a Él. gloria, Amén, amén, 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 aleluya, alábenle. En Jesús vivo yo ahora, su sangre alabaré siempre. En Jesús vivo yo ahora, y siempre le alabaré. gloria, Amén, amén, 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 aleluya, alábenle. Agradecemos al coro Nueva Alegría, hermanos. Realmente abre nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios por el servicio de oración, ¿sí? Así nosotros podemos dejar en las manos del Señor las necesidades de la iglesia, las necesidades para este encuentro mundial que va a haber en Sucre y también las necesidades personales, ¿sí? Por eso es importante la oración, importante que nosotros podamos agradecer y acercándonos por tener esa comunión con el Señor a través de la oración, podemos recibir gran bendición. Hermanos, vamos a pasar para ver un video el video del lanzamiento del Encuentro Mundial en Sucre 2025. Adelante, hermano José Luis. Del mundo, es el mayor espacio para el intercambio juvenil. Las conferencias sobre la educación de la mentalidad, las presentaciones de la cultura internacional y las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes, formando parte de un programa con un carácter único. Las autoridades participantes identificaron al Campamento Mundial Cultural como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes, presentando a IYF ante sus autoridades y permitiendo que se ayude a los jóvenes alrededor del mundo. Los campamentos mundiales realizados en Bolivia han contado con la participación de más de 3.000 jóvenes y líderes juveniles, provenientes no solo de Bolivia, sino también de diversos países alrededor del mundo. Este evento ha demostrado ser de gran escala y alto nivel, ofreciendo una plataforma única para el intercambio cultural, el desarrollo personal y el fortalecimiento de habilidades de liderazgo. Los asistentes han tenido la oportunidad de participar en una variedad de actividades, talleres y conferencias. Además, el campamento ha servido como un espacio para la creación de redes internacionales y la formación de amistades duraderas, subrayando la importancia de la colaboración y la unidad global. Únete a nosotros y sé parte de un nuevo futuro, unidos rumbo al Bicentenario de Bolivia.
Hoy abrimos nuestro corazón a algo muy importante, que es la palabra, que nos da fortaleza y hace que nosotros podamos avanzar. Esta noche vamos a invitar al pastor Andrés Lim, ministro de la Iglesia de la Misión Buenas Nuevas. Buenas noches, pastor. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, muy buenas noches. Antes de venir llovieron fuerte. Sí, pero ustedes superando esa lluvia, ¿no? Sí, llegaron hasta culto. Esta noche vamos a ver segundo de Samuel, hermano, esta noche 15, capítulo 15, desde versículo 1 hasta 12, voy a leer. 자, segundo de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 1, vamos a ver. Ya todos se encontraron, hermanos. Ya aquí, más rápido, ¿no? Aquí, los que todavía no encontraron, pueden ver aquí adelante, ¿no? Está proyectando. Ya voy a leer, hermanos, segundo de Samuel 15, desde 1 voy a leer. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía a la rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a la rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en sus sencilles, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Hasta el versículo 12 nosotros hemos leído. Y cuando escuchando, ¿no?, después de recibir la salvación, nosotros deseamos servir, ¿no?, a Dios el Evangelio. Por eso tenemos, ¿no?, mucho agradecimiento después de recibir la salvación. Pero ahí viniendo, ¿no?, a la iglesia, escuchando la palabra, y aunque deseamos a servir el Evangelio, pero también, sí, y deseamos servir el Evangelio también otra parte,
queremos también disfrutar ese carne, ¿verdad? ¿No? Ese carne. Por eso cuando ingresamos al seminario, nosotros hicimos ayuno. Una semana de ayuno. ¿Usted también ayunaron? ¿Le gusta ayunar? Personalmente no me gusta ayunar, tengo mucha hambre, entonces no puedo aguantar. Pero hace ayuno una semana, entonces, y leyendo, luego mientras ayunando nosotros leímos la Biblia. Entonces, primer día está bien, puedo aguantar, pero segundo día muy difícil, ¿verdad? No podemos aguantar. Entonces, si nosotros oramos a Dios, por favor, entre los seminarios, alguien desmaye. Uno desmaya y salva a nosotros. Entonces, nosotros, sí, mientras ayunando, y en vez de leer la Biblia, oramos a Dios. ¿Qué oramos? Por favor, alguien desmaya rápido. Entonces, desmaya rápido, va a terminar ese ayuno. Entonces, siempre deseamos, ¿no?, servir a Dios el Evangelio. Queremos vivir para el Evangelio, pero siempre más impide, ¿sí?, contra Evangelio, contra Dios. ¿Eso qué es, sabe, hermanos? Y más impide contra Dios el Evangelio, ¿sabe eso? Esto es. Mi persona más impide. Por eso para seguir a nuestro Señor Jesucristo, primero habla, negar de mí mismo. Entonces eso no niega de mí mismo, difícil seguir al Señor. Porque siguiendo el Señor, luego ese carne, ¿qué desea? Quiere vivir para este carne, como hablamos. Entramos una semana de ayuno, leyendo la Biblia, ese carne, llega mucho sufrimiento, dolor, tengo hambre, ¿verdad? ¿No? Entonces no puedo aguantar ese carne. Entonces muy difícil, ¿verdad? ¿No? Sí, igual. Nosotros después de recibir la salvación, ¿quién no tiene ese agradecimiento? Creo que sí, toda nuestra vida quiere servir y dar a Dios. Todos teníamos ese corazón. Un día escuchando ese Evangelio y salvó a nosotros. Pero mientras, ¿sí?, andando, caminando con la iglesia para el Evangelio, para servir el Señor que murió por nosotros. Entonces también ese carne más impide, ¿sí?, que no avanza, no quiere servir el Evangelio, también ese carne, nosotros mismos. ¿Ustedes también qué le parece? Si una parte desea servir, ¿verdad?, ¿no?, el Evangelio, ¿no? Pero otra parte quiere vivir para ese carne. Por eso ese carne más impide, más difícil. Por eso necesitamos decidir, voy a servir el Evangelio o voy a servir ese carne. Entonces entre dos caminos, voy a vivir para el Evangelio. Luego, no, voy a vivir para ese carne, para mí mismos. Entonces no se puede hacer nada en ese caso, ¿cierto, hermano? ¿No? Una vez explicaba sobre como rana, ¿sí? Y un pastor explicaba, viajando a Francia, ¿no? Mejor restaurante, comida más rico, dice, pero ese cocina rana, dice, rana. Entonces ahí, ¿cómo cocina? En una olla. Sí, ahí primero calienta esa olla. Calentando, luego, sí, cierta cantidad, cierta temperatura llegando, ahí recién pone la rana, una rana, ¿sí? Entonces ahí entrando, poniendo la rana y la temperatura muy adecuada, que le gusta. Entonces el que hace ese lugar parece paraíso, ¿sí? No es caliente ni frío, muy adecuado. Entonces ahí él relajándose
¿Quién está relajándose? La rana. Pero ¿en dónde? En una olla. Ese pastor le explicaba muy bien porque viajó a Francia. Sí, comida más rica, comida, dice. No puedo creer. Pero ahí explicaba. Entonces la rana entró en esa olla, estaba muy bien. Pero desde ahí poco a poco calienta, dice, esa olla. Para que no se siente. Poco a poco calentando, poco a poco sube la temperatura. Entonces esa rana, sin darse cuenta, su cuerpo poco a poco extiende. Oh, qué raro mi cuerpo, ¿por qué así? Luego extiende. Luego en la olla así está, como cruz. Así se queda bien cocido, dice. Sin darse cuenta, bien cocido. Recién con tenedor, sacando, cortando y comiendo esa comida. Sí, muy rico, dice. Aunque no viajé a Francia, ¿no? Pero ahí explica. Igualito, dice Satanás, hermano, Satanás, sin darse cuenta, poco a poco, nuestras vidas, así y trabaja. Trabaja. ¿Cómo trabaja? No se siente nada. Luego, finalmente, ¿cómo es? Cocido, o como instrumento de Satanás. Luego, Satanás destruye nuestra vida, aún hermanos de la iglesia, cristianos. Yo he visto algunos hermanos después de recibir la salvación, viene mucho agradecimiento. Todo culto participa, agradece, se acerca, un corazón muy abierto. Entonces ya, Dios, ¿cómo así dio este corazón? Pero pasando poco tiempo, ese hermano también, poco a poco cambia, ¿sí? Se nota. Aún ese hermano no se nota. Sí, primero aquí, primera fila se sienta, atentamente. Después, en segunda fila. Después, tercera fila. Después, cuarta fila. Después, llama atrás. Después, ya no viene, ¿cierto? Ya sabe ese proceso, ya sabe ustedes. También en el principio un corazón muy abierto, pero poco a poco aleja, no consulta, no se acerca, solo piensa. Luego solo consulta diácono, solo consulta guía de zona, después hermano, tampoco consulta, solo decide se va. Así un proceso, sí, así, después de recibir la salvación. Pero no se siente, hermanos, como hablamos. Y Satanás muy astutos, hermanos. Esta noche justo hemos leído, ¿no? Acá acerca de Absalom. Absalom es la sombra de Satanás. Cómo él trabaja, engaña, luego destruye a nuestras vidas. Igualito, Satanás dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida también, ¿sí? Sin sentirse, no se nota, pero como poco a poco engañando, luego cómo destruye en nuestra vida. Hace alejarse de Dios, del Señor, de la iglesia. ¿Cómo hablamos? Esa rana estando en la olla no se siente, ¿verdad? ¿No? Porque ese agua tiene una temperatura muy cómoda, ¿cierto? Agradables. Igualito en ese momento también Satanás igualito trabaja en nuestro corazón. Muy cómoda, adecuada, nos habla. Entonces nosotros mientras escuchando, nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿cómo es? Cruz. Cruz así extiende. Luego ahí se queda comida. Y en Corea hay diferentes estaciones, creo que eso explicamos, ¿no? Entre las 4 estaciones más agradables, la estación otoño, luego primavera. Es muy agradable. Pero entre 4 estaciones, más difícil, terrible es estación de invierno y verano. Entonces, entre 4 estaciones mirando, ¿en qué estaciones más muere la gente?
¿En qué estaciones más muere, sabe? Invierno, verano así piensa, ¿verdad? ¿No? Pero al revés, hermano, al revés. ¿Sí? Al revés. Que yo también un tiempo trabajé, puede ser, ¿cómo se llama? Cuando muere, funeraria, así yo trabajo. Mi trabajo es cuidar autos, los buses. Los buses ahí mete cajones, luego lleva hasta entierro. Entonces yo cuidaba los autos. ¿Qué estaciones más buses sale? ¿Qué quiere decir? Más muere, ¿verdad? ¿No? Llevando los cajones muertos. En la estación de otoño, luego y primavera, sí, aunque no puede entender, muy raro, ¿no? En esta estaciones más sale autos, buses, llevando, ¿no? Los muertos. Que preguntando, ¿por qué así en esas estaciones más mueren? Cuando se acerca de estación de invierno, ya prepara la gente. ¿Qué prepara? Va a llegar una estación muy frío, ¿no? Entonces va a congelar todo el mundo. Por eso las personas ya saben eso, ¿verdad? ¿No? Frío, muy difícil, ¿no? Por eso ya prepara, ya preparando poco a poco, ¿no? Pero cuando estación de primavera, otoño, clima muy agradable. Por eso y sus corazones sueltos, puede ser, sueltos, ¿sí? Que no prepara, porque bueno, agradable, ¿no? Muy cómodo. Igualito, hermanos, Satanás también, desde el principio, aleja de la iglesia, comete pecados. Luego habla contra la iglesia, contra Dios. Ahí de repente no habla. Satanás también muy inteligente, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo trabaja? Poco a poco trabaja. Como igual que así, sin darse cuenta, ¿verdad? ¿No? Sin darse cuenta. ¿En qué manera? ¿Sí? Vive para tu vida. Vive para ti mismo. Luego más cómodos, tus vidas más cómodas. Mientras esa vida buscando más cómodo, si nosotros, ¿qué vida va a llevar? Porque buscando mi vida más cómoda, iglesia siempre eventos, avanza, que dice, ¿hasta cuándo voy a vivir así? ¿Cuándo voy a vivir mi vida propia? ¿Sí? Siguiendo con la iglesia, jamás va a disfrutar, así ya piensa, así habla, ¿verdad? ¿No? Siempre pide ofrenda, evento. ¿Cuándo voy a usar? Entonces está chupando su dedo, no está comiendo nada. Come bien, hermanos. Comiendo bien, más que antes, pero mientras viviendo para esa carne, sin darse cuenta, ya está en donde parte de Satanás. Contra habla. Pero Satanás engaña, ¿sí? Esa manera como la rana, tranquilo, cómodo, esa, ¿verdad? ¿No? Así, aquí es paraíso, esa vida mejor, sin problema. Ustedes también, ¿qué vida quiere llevar, hermanos? Sí, después de recibir la salvación, sí, sin problema quiere vivir, hermanos. O una vida muy cómoda, esa vida usted prefiere. Cuando viene a la iglesia, tiene, ¿no? Sí, como diferentes áreas, también limpieza. Aquí los domingos, algunos hermanos dicen, los domingos, el almuerzo por la zona, ¿no? Estamos preparándose. Pero alguna zona y viene, organiza, luego avanza, luego sirviendo a los hermanos participantes. Pero alguna zona no quiere, porque en mi zona no hay hermanos, llamando tampoco hace casos, solamente 1 o 2 hermanos nomás hace. Luego no quiere hacer, sí, ¿verdad? ¿No? No quiere hacer. Porque en la iglesia nosotros realizando diferentes eventos, algunos hermanos participan.
no solamente participa algunos, ¿qué hace? De involucrar dentro del evento. Involucrar, ¿qué quiere decir involucrar? Como dueño del evento. Como fuera soy dueño, ¿no? Echando mi tiempo, también mis dineros, mis materiales, involucrar. Pero algunos solo quiere ser, ¿qué quiere ser? Solo invitados. Cuando invitado viene, recibe muy bien, ¿cierto? ¿No? Invitados, escucha, respeta. Pero cuando siendo involucrando, siendo parte del evento, diferentes. Tiene que chequear, tiene que ver, luego tiene que llamar, luego organizar, ¿verdad? ¿No? Entonces ustedes, ¿cómo quiere vivir dentro de la iglesia, hermanos? ¿Solo invitado quiere ser? ¿O quiere ser dueño? ¿Qué quiere ser dueño? Dueño es dueño de la iglesia, dueño de este evangelio mío, ¿cierto? ¿No? Entonces ahí, diferente, ¿no? Diferente corazón puede trabajar. También resultado muy diferente, hermanos. Pero Satanás va a trabajar también para que no sea dueño de esa gran obra del evangelio. Solamente que sea invitados como un pasajeros. Pero Satanás ¿cómo engaña? Vive para ti mismos. Vive cómodamente, poco a poco. Luego entonces los hermanos, aunque viene a la iglesia, escucha la palabra, pero no quiere, ¿sí?, echar, ¿verdad? No involucrar dentro de cualquier evento. Que aquí hablamos, libro de San Juan capítulo 9, leyendo. Jesucristo caminando encontró un ciego de nacimientos. Entonces ahí sus discípulos preguntaban, ¿cierto? ¿Quién cometió pecado? Y pregunta. Entonces sus padres cometió pecado o él, el ciego de nacimiento, cometió pecado. Entonces preguntando Jesucristo respondió, ¿qué respondió? No padre y madre, tampoco ese ciego de nacimientos. Entonces, ¿por qué eso sucedió? Para que manifiesten la obra de Dios. Va a haber. Tal vez nosotros también, ¿sí?, nuestros ojos muy diferentes, ¿verdad? ¿No? Si cuando dentro de la iglesia o después de recibir la salvación, nosotros encuentra diferentes problemas, situaciones en la iglesia o también ante el evangelio. Entonces de ahí nosotros también decidimos, ¿no? Si yo voy a entrar en estas situaciones, problemas, o mejor, ¿qué mejor? Evadir o yo vivir cómodamente. Necesita decidir, ¿verdad? ¿No? En ese caso, ¿usted cómo decide? ¿Cómo decide? ¿Cómo decide? O un camino más fácil, ¿cierto? ¿No? Un camino más fácil. Por eso en la Biblia está escrito. Hay dos caminos. Un camino ancho, otro camino angosto. Pero mirando la mayoría, mucha gente, ¿en qué camino caminando? Ancho. ¿Ancho qué quiere decir anchos? Cómodo, más fácil. Entonces todo ya fracasa, dice, todo fracasa y muere, ¿verdad? No fracasa, sufre. Pero la Biblia, Dios dirige a nosotros un camino más angostos. ¿Angosto qué quiere decir? Incómodo. No es fácil, difícil, ¿cierto, hermano? ¿No? Difícil. ¿Usted qué camino está caminando? ¿Qué camino camina? ¿Qué camino ustedes están caminando? Su finalidad puede ver, hermano, su finalidad. Sí, Dios dijo a nosotros, mirando la gente,
todo camino anchos, más fácil quiere, una vida más cómoda usted quiere. Pero Dios puso la obra de Dios, el milagro de Dios. ¿En dónde puso? En la vida de ese ciego de nacimiento. Ese ciego de nacimiento tal vez muy difícil, ¿verdad? ¿No? Si la gente tal vez no quiere, pero la Biblia dice, sí, para que manifiesten la obra de Dios. Ahí puede ver. Por eso desde ahora, cuando usted quiere decidir, ¿sí? Ya, ¿escuchando bien? ¿Escuchando bien, hermanos? Ya para decidir cuando llega alguna situación, ¿verdad? ¿No? Porque siempre viene para decidir, ¿no? Decisiones. Ya, decidir. ¿Qué camino debe decidir, hermanos? Ya, ¿qué camino tiene que decidir? Sí, camino difícil. Amén, hermanos. Sí, camino difícil. Aquí yo también, organizando en la iglesia, alguien no quiere tener cargo en la iglesia. O tiene un cargo, 1, 2, 3. Claro, 3 cargos tiene, un cargo tiene diferente, ¿verdad? ¿No? Diferente. Ya 3 cargos tiene, o un cargo tiene, comparando. ¿Cuál es más fácil, hermanos? Un cargo. Por eso la mayoría así decide, no quiere. ¿Cierto, no? Sí. Una vez yo trabajé en la área de staff. Usted cuando mirando televisión, sale luces, ¿verdad? ¿No? Entonces, luces alumbra, pero se ve, se nota, visible, ¿verdad? ¿No? Para que sea visible las luces, ayuda. ¿Qué ayuda? Debe poner en escenario humos. Humo, ¿sabe, no? Humos así, como parece que encendió, ¿no? Fuego. Así. Entonces, por humos sale luces. Se nota, visible, ese es su efecto, ese humos. Entonces, en el principio, en la misión, nosotros no sabíamos, mi área es humo. Entonces, yo tengo que empujar humos. Tiene una máquina, el solito produce humo, luego bota. ¿Sí? Pero ese no bota fuerte, escenario grande, tiene que llenar escenario. Entonces, encargado de luz, no se ve luces, no es visible. Andrés, ¿qué está haciendo? Estoy trabajando duro allá, sí, escenario, pero no ve tu trabajo, no se ve luces, dice. Tiene que llenar humos. Entonces, esa máquina muy barato, no bota fuerte. Entonces, para llenar en escenario ese humo, ¿qué debe hacer? Yo llevando esa máquina a correr, todo lado del escenario. Sí, yo tengo que correr, andar todo lado. Poco ve Andrés, está trabajando, así dice, trabajando, sí, ahí. Pero nosotros no sabíamos. Sí, en la televisión presentaciones, ¿cómo hace? Una máquina casi equivale a $2,000. Esa máquina, humo muy fino, ¿qué quiere decir? Muy delgadito, ¿sí? Por eso se ve más bonito luces. Pero nuestra máquina es apenas $100, barato. Quería ahorrar. Entonces nuestro humo es como usted vio en el campo cuando se leña quemando, ese humo sale. Entonces Andrés parece está quemando el escenario, dice. No está empujando ese humo, no está quemando. ¿Qué está pasando? Me pregunta. Es que máquina muy económico nosotros para ahorrar, no sabíamos. Entonces, caminando toda la presentación, hecho camino. Luego ese humo no llena bonito, por eso ¿qué hace? Yo ventila, así cartones, luego todo. Tampoco puede llenar, no se puede. Ese depende de máquina muy caro eso. Buena máquina y cubre rápidos, bonitos. Entonces yo quería abandonar. Es imposible, así llego, mi límite llego. Eso, aunque el presidente viene, jamás puede aquí llenar ese humo. Aunque Superman viene, tampoco puede llenar ese humo, yo pensaba. ¿Sí? Llegó mi límite.
yo quería abandonar. Nadie puede hacer aquí ese trabajo. No se puede como mi jefe quiere. Entonces quería abandonar. Ya llegó mi límite. Mi cara negra. Luego solito estaba buscando una ocasión para escapar. Nunca quería saber ese trabajo. Luego buscando justo la directora de coro Gracia caminando. Me miró. Mirando mi rostro poco raro, ¿verdad? ¿No? Algo decidió él, Andrés. Parece que poco peligroso pensaba. Entonces me llamó, ven, joven, ven acá, hermano. ¿Tu área qué es? A mi área es humo. ¿Qué hace? Estoy llenando, pero sabe, imposible, difícil, todo yo saqué eso. Aquí Superman viene, tampoco puede llenar acá, no se puede, director, acá. Difícil. No quiero. Explique. Entonces escuchando me compartió, hermano Andrés, sé, no es fácil, pero eso es muy bueno para ti. ¿Qué es bueno eso? ¿Qué es bueno eso? No llena bien, me exhorta, por walkie-talkie, ¿no? Desde allá. ¿Qué está haciendo? Tonto, tantas cosas me habla. Vete, no sirve, inútil. Entonces tú hágalo entonces. Quería decir, pero ¿cómo puedo hablar a mi jefe, cierto? Hasta ahí quería hablar, pero así comiendo otra vez. Tú tienes que hacer. Sí. Pero ese director me explica. Para ti, muy bueno, dice. Qué bueno eso, qué bueno. Explicaba. Dice. Sí, hermano Andrés, soy directora de Coro Gracia. También soy alumna universitaria de la Universidad de la Música en Rusia. Soy directora de colegio de la música. Soy la madre de un hijo. Soy ese cargo. Yo ese cargo. Me hablaba muchas cosas. Yo no sabía, la directora, ¿no? Que así estaba estudiando en Rusia en una universidad. Luego yo dirijo un colegio de la música en Corea. También soy una madre de mi hijo. También hablando su diferente cargo, hablando, ¿qué le parece? Así me pregunto. ¿Cómo todo eso hace? No es fácil, dice. No es fácil, pero eso me ayuda mucho. Buscar a Dios, luego encontrar la gracia de Dios. Todo puede hacer Andrés, así me dijo. Por eso ahora humo está llenando, caminando, aunque es imposible, parece, ¿verdad? ¿No? Pero para ti muy bueno, dice. Yo buscaba. ¿Y por qué nuestra iglesia no compra $2,000 de máquina? Solito todo va a llenar. Porque ¿hasta cuándo voy a caminar todo en escenario? ¿Hasta cuándo voy a vender? Me choqueaba mucho. ¿Por qué pobrecito nosotros? Una máquina compra tal, luego llenando, luego luces, bonito sale. ¿Por qué no hacer? Después pasando, recién me daba cuenta. Por ese proceso, los que trabajan dentro del escenario, yo puedo saber todos movimientos, qué dificultad tiene, qué debe hacer. Todos ya saben dentro del escenario que le sucede, ¿verdad? ¿No? Por ese proceso necesario que sea un jefe. A Dios está guiando para que mi persona, para que sea líder de área de staff, dirigir. ¿Sí? Un jefe, ¿qué hace? Si hay algo problema, ¿soluciona o no soluciona? Soluciona, pero siendo jefe, no soluciona. ¿Él es jefe? No es jefe. Después yo podía entender, Dios está trabajando en mi vida. Dios quiere usar, ¿verdad, hermano? ¿No? Entonces, dentro de área de staff, sí, ¿verdad? ¿No? Aunque no sé todo, pero hay una parte, podía dirigir. Por eso cada vez la misión, Pastor viaja a diferentes países, siempre yo acompañé. Casi todos los lugares, Pastor, Coro Gracia,
haciendo presentaciones, siempre yo también estaba, casi siempre. Una área, ¿qué área? Hasta humo, área de humo, soy profesional, ¿sí? Soy mejor que todo, la misión. Humo y iluminaciones, ahí podía entender, ¿verdad? ¿No? Es necesario, pero si desvía, abandona, y puede aprender, y puede entender el corazón de Dios, hermanos, creo que ya no, sí, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahí escuchando testimonio de la directora de Coro Gracia, la directora, yo pensé que ropa bonita, elegante, la gente directora, Coro Gracia, yo pensaba eso nomás, ¿cierto? ¿No? Pero no, diferente, muy diferente. Varios cargos, la directora dirija, todo, estando en Rusia está coordinando colegio que está en Corea. Luego bastante viajando también, todo eso organiza, ¿verdad? ¿No? El líder, ¿cierto, hermano? ¿No? Líder verdaderos. Luego, cualquier problema y direccionando y solucionando. Dios así guió, enseñó a las directoras, que no solamente título, sí, hermanos. Entonces, escuchando, igual manera, misma manera, Dios está guiando en mi vida. Y podía entender, por eso yo podía trabajar. Sigue llevando esa máquina. Dios me está trabajando y guiando. Claro, pasando poco después, compramos nosotros también equipo. Máquina caro, ¿no? Carísimo, eso compramos. Entonces, ese solo ya llena. Pero como ese, de todo trabajo de escenario, podía aprender, ¿cierto? Si esa noche hemos leído, ¿no? Segundo de Samuel, eso ya entramos. Sí. Aquí ya vamos a leer segundo de Samuel capítulo 15, versículo ya 1. Uno aquí leyendo. Aconteció después de esto que Absalom se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Ya versículo 1 que está explicando, hermanos, sobre Absalom. Absalom, ¿qué está haciendo? Aquí está escrito, ¿no? Absalom, ¿qué está haciendo? Él se hizo de carros y caballos, y 50 hombres de corriesen delante de él. Absalom, ¿qué está haciendo? ¿Por qué así está haciendo carros, caballos, 50 hombres que corriesen delante de él? Está preparando, ¿no? Para él quiere ser rey en Israel, sacando su padre David. Entonces, para él está preparando. ¿Para él qué está preparando? Carros, caballos, 50 hombres que corriesen delante de él, para él, ¿cierto, no? Él quiere ser rey en Israel contra su padre, eso está preparándose. Luego, versículo 2 leyendo. Y se levantaba Absalom de mañana, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué dice? ¿Por qué se levanta de la mañana temprano? Absalom, ¿por qué se levanta temprano en la mañana? Para él, su propósito tiene, ¿verdad, no, hermano? ¿No? Y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalom le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Ya aquí Absalom, ¿verdad, no? Antes de ir al rey David, él ponía ahí, temprano se levanta, luego ahí se pone, luego espera cualquier persona de Israel y llega al rey David, ¿sí? Para recibir el juicio, ¿no? Algún pleito, recibir el juicio, para que el rey David pueda guiar y guiar a nosotros, ¿verdad, no? Pero él puso ahí, en la puerta, luego cualquier persona viene para esto, ¿qué hace?
¿de qué ciudad eres? Así pregunta. ¿Por qué pregunta? ¿Por qué pregunta? Aquí dice, ¿de qué ciudad eres? Poniendo en la puerta, ¿verdad? ¿No? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces él responde, ¿no? Soy tal tribu de Israel. Ya 3. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Ya qué está respondiendo? Todo lo que tú estás explicando es buena, justa, tú tienes razón. ¿Por qué así habla Absalón? ¿Por qué así, esa manera habla Absalón? Todo lo que tú explicas ahora, tu pleito, buena, ¿sí? Tu palabra buena tiene razón, dice. Pero no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Qué está hablando? Rey muy ocupado ahora, no tiene tiempo, tampoco derivó un encargado. Ya puede entender esta noche, ¿no? Aquí, Absalón. ¿Por qué Absalón así habla? Para él. Él tiene ahora un propósito. ¿Qué propósito tiene Absalón? Matar a su padre, luego ser el rey en Israel. Para él, eso todo está haciendo, ¿verdad? ¿No? Pero los israelitas, ¿sabe o no sabe eso? No sabe nada, solo que ve Absalón, buenos. Rey muy ocupado, tampoco derivó que me atienda, me escuche. Absalón eso está hablando. Luego él escucha, tu palabra buena y justa, tiene razón, así habla. ¿Verdad, no? Ya puede entender, ¿no? Porque Absalón así actuando, ya versículo 4. Decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Entonces, en vez de rey David, Absalón está escuchando. Luego, ¿qué hace? Él ahora direcciona, él guía. ¿En qué manera está guiando ese Absalón a los pueblos israelitas? Está guiando, escuchando israelita. Ya, qué bien. ¿Cierto, no? Gracias, Absalón. Pero toda la guía de Absalón, ¿para qué así guía? ¿Para ese israelita? Para él ahora está guiando. ¿Sí puede entender, hermano, no? Sí, ya puede escuchar muy bien, tal vez se confunde escuchando, ¿no? No escuchando bien, con sueño escuchando tal vez, otra cosa no habla. Ya, él necesita escuchar bien. Aparentemente direcciona para israelitas, ayuda, pero finalmente toda la dirección es guía de Absalón para él, para sí mismo, ¿verdad, no? Entonces ya vamos al versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. ¿Qué hace? Gracias, Absalón, príncipe de David. Gracias. Aunque rey muy ocupado, tampoco rey derivó otro encargado. Pero usted, ¿verdad? No me atiende bien, me guía bien. Gracias. Quiere saludar, agradecer, ¿verdad? No quiere rodillarse. ¿Qué hace entonces Absalón? No. Sí, ¿por qué? Sí. Luego extiende su mano. Luego, ¿qué hace? No necesario, ¿sí? Luego abraza y besa, ¿cierto? Entonces los israelitas, todos mirando esa actitud de Absalón, ¿qué se siente?
Absalón bueno o malo. Para mí, bueno. Así considera, ¿cierto, hermanos? ¿O malo es Absalón? Bueno, ¿cierto, no? Ya, pero tiene que ver hasta último, ¿sí? Ya vamos a ver el versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a la rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Aquí hablando una palabra, ¿no? Roba, dice, roba, roba. Ladrones, ladrones. Estafador, ¿verdad? ¿No? Ladrón. Para sí mismo, para él, para su propósito está usando. Versículo. Ya pasamos, ¿no? Poco largo, ¿sí? Pasa. Aquí 10. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón, dice. Ya, entonces así robando corazón de todo pueblo de Israel. Finalmente, ya, ¿el qué está haciendo? Se subleva, ¿verdad, no? Sí, se traiciona contra su padre. Luego, aquí dice: Absalón reina en Hebrón. Contra su padre está hablando, ¿verdad, no? Sí, grita, dice, habla, ¿sí? Reina Absalón en Hebrón. Y ya 11, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él. ¿Cuántos llegaron en esa reunión? 200 llegaron. Luego, ¿qué hace Elios con Absalón? ¿Qué hace? Reina Absalón en Hebrón. Eso está hablando, ¿cierto, no? Pero ya atrás, los cuales iban en sus sencilles sin saber nada. No sabe. Sin saber nada, ¿qué hace? Contra rey David. ¿Sí? Y aquí, ¿cómo engaña? Luego, ¿cómo destruye? ¿Sí? ¿Cómo en nuestra vida igualito, hermanos? Él no sabe qué está haciendo ahora, ¿verdad, no? Sin saber qué hace, reina Absalón en Hebrón. ¿Qué palabra es? Rey David, matamos, ese está hablando, ¿entiende, hermanos? Mientras siguiendo Absalón, poco a poco, parece bueno, pero finalmente matamos a David. Eso ya hablando. Luego Absalón va a reinar. Ya, versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. La conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Hay muchos seguían a Absalón, dice. Porque mire, después de decidir a Absalón, él quería ser rey en Israel. Luego él está planeando, ¿no? Y matar a su padre. Luego ahí sentarse en ese trono. Ese propósito, el que hace, prepara caballos. Luego todo prepara, luego se levanta en la mañana temprano. Luego se pone en la puerta, luego los pueblos vienen ante el rey David. Él habla. ¿En qué manera habla? Buena manera, ¿cierto? Hermanos, si aquí leyendo Absalón, si esa manera que hace, robaron, ¿sí? Porque da razones, luego lo gusto, ¿verdad? ¿No? Pero hablando más directo, hermanos, engaña, luego pone desconfianza. No conoce el corazón de David. Luego, ¿qué hace? Desconfianza.
que rey David muy ocupado, no va a atender. Luego tampoco y preparó otro encargado, que quiere decir, tú vaya no va a encontrar, tampoco va a atender. ¿Sí? ¿Puede entender esa parte, hermanos? ¿Sí? Absalón, ¿qué hace? ¿En qué manera roba? Sí, no hizo encontrar. Sí, engaña, esconde el corazón del rey David. ¿Sí? Ese como incrédulos. Rey David está ocupado. Aún rey David ocupado, pero no va a atender, hermanos. Una pregunta, ¿rey David no va a atender? Aunque muy ocupado, ¿no va a atender? Va a atender. Segunda parte vamos a buscar. Primero de Samuel capítulo 16. ¿Sí? Ya primero de Samuel capítulo 16, aquí explica, ¿no? Porque Saúl, primer rey en Israel, Dios ungió. ¿Sí? Luego levantó primer rey en Israel, Saúl. Pero Saúl, sí, votó a Dios. Votando la palabra de Dios, él decidió vivir para sí mismo. No escuchaba la voz de Dios, más se inclinaba su deseo. Ahí Dios también decidió. Saúl me votó, yo también votaré a Saúl. Luego buscaré nuevo rey en Israel. Por eso envía a Samuel, ¿verdad? ¿No? Samuel llega. Luego habla, ¿sí? Padre de David, ¿cierto? ¿No? ¿Cuántos hijos tiene? Tráeme, ¿cierto? ¿No? Luego de ese primer hijo, segundo hijo, tercer hijo pasando. Aquí vamos a ver versículo 7. Desde 6 voy a leer. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungidos. Entonces Samuel mirando primer hijo de David, ¿cómo se llama? Eliab, ¿sí? Está pasando para ver, ¿no? ¿Quién Dios va a elegir? Ahí va a ungir, ¿verdad? No que sea rey en Israel. Entonces Samuel mirando ese primer hijo Eliab, ya, ese muy guapo, va a ser rey en Israel. Quería ungirse, pero ya 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desechó. Porque Jehová no miró lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces no, el primer hijo no. Entonces segundo hijo, tercer hijo, todos los hijos pasó, menos David. Hasta 7 hijos, todos pasaron. Entonces Dios le rechazó. Todo no puede ser. Sí, entonces, hijo, ¿hay más? Preguntó. Ese mejor hijo ya ha pasado. Último hijo está, ¿en dónde está? Está apacentando, ¿sí? Ovejas. Él no, el muchacho. No, hasta que venga él, si no podemos avanzar. Último hijo, ¿quién es? David llegó. Entonces Jehová Dios mirando a David, él es, así dijo, ¿verdad? ¿No? Él es. Luego y ungió a David. Ya versículo vamos a ver. 12. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y ungelo, porque este es. Ya versículo 2 tiene, hermanos. Versículo 2, ¿no? Ya entonces voy a leer. Envió pues, no, 12 hemos leído, ¿no? Ya 13. Ya 13, ustedes pueden leer. Ya, hermanos. Ya. Juntos vamos a leer 13. 1, 2 y 3. Después de unirse, ¿qué pasó en la vida de David? De ahí llegó el Espíritu de Dios en David. Había en Saúl, se movió,
vino a David, hermanos. ¿Qué quiere decir? En David hay corazón de Dios, hay espíritu de Dios. Entonces, todas las personas quieren saber el corazón de Dios. ¿A quién debe venir? ¿A quién? ¿A Saúl? ¿A otro? ¿A quién debe venir? David sí o sí debe venir, ¿verdad? ¿No? ¿Es cierto? Ya, Hechos también vamos a ver. Hechos capítulo 13, versículo 22 voy a leer. Ya quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, todo lo que Dios quiere a través de David manifiesta. ¿Es cierto, hermanos? No otro, sí o sí con David. Pero Absalón, ¿qué hace? A David muy ocupado, no va a atender. Tampoco derivó un encargado que atienda a usted. Luego Absalón robó sus corazones. Luego, sí, todos llevaron. Finalmente, ¿a dónde usa Absalón? Reina Absalón, sí, contra David ya usa. Ahí todos destruyeron, ¿verdad? ¿No? Destruyeron. Hermano, ese Absalón, ¿quién es? ¿Quién es? Pastor Andrés es. ¿Ya Absalón quién es? Vamos a ver, ¿estudiaron bien o no? ¿Quién es Absalón? Satanás, ¿sí? Los israelitas que vienen ante el rey David, ¿quién es? Nosotros tenemos pleitos, no podemos solucionar ese problema, esa situación. Tantas situaciones tiene en nuestra vida. Debe encontrar rey, hermano, rey, que tiene corazón de Dios. Debe encontrar, pero Satanás, ¿qué dice? No vaya, no vaya. Eso va a hablar igualito que antes. No es necesario preguntar, porque hasta estas cosas tiene que consultar, preguntar. No vaya. Y habla toda la manera, ¿cierto, no? Toda la manera que es. Tú tienes razón. Tiene palabra justa, buena. Todo lo que usted piensa, ¿sí? Ese Satanás, ¿qué dirá? Tiene razón, bueno, hágalo. No vaya, no se acerca, ocupado, va a exhortar, cierto, y ya no. Y toda la manera da razones. Luego no va a encontrar finalmente. Luego Absalón agarra. Sí, hermanos. En nuestra vida también igual, hermanos. Satanás así habla cada uno de nosotros. En ese momento también habla. ¿Está hablando? ¿Se siente que está hablando? En ese momento también habla, ¿cierto? Ya eso igual otra vez hablando, pastor. Escuchando, igual no va a cambiar. Y antes no ha escuchado, antes no cambiaste, igual ahora también. Toda la manera, ¿cierto? ¿Sí? Hermanos, ahora mismo también Satanás engaña, habla. Pero finalmente siendo instrumento de Satanás, luego destruye ese Absalón. Un versículo vamos a buscar, ¿sí? Luego terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 7. Ya. ¿Podemos leer juntos, hermanos? Ya, fuertemente vamos a leer. Ya, 1, 2 y 3.
Sí, amén, hermanos. Sí, aquí explica dos, ¿no? Vaso de barro, ese vaso de barro. Como Dios creó a nosotros polvo de la tierra, ¿no? Ese vaso de barro. Y frágil, débil, cualquier situación viene, tenemos miedo, ¿no? Queremos escapar. Usted y yo, todos nosotros igual, porque vaso de barro es frágil, débil. Pero en ese vaso, ¿qué hay? En ese vaso que hay, dice, tenemos tesoros en vaso de barros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hermanos. Poco más abajo leyendo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Amén, hermanos. Y parece nosotros como vaso de barros, pero mientras teniendo ese tesoro, si nuestro Señor, ¿verdad? ¿No? Si el Evangelio, nosotros, ¿qué dice acá? Más no angustiados, más no desesperados. Luego 9 también igual, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sí. Y hermanos, Satanás, sí, como Absalón, toda la manera, ¿verdad? ¿No? Vive cómodamente. Si esa dificultad viene, no puede. Mejor vivir sin problema. Porque el Señor no va a atender. El Señor no va a ayudar. Mejor desviándose. Cómodamente así vive. Vive para ti mismo. ¿Por qué así tantas dificultades quiere? ¿Satanás habla o no habla? ¿Ya hablando o no hablando? Habla, ¿cierto? ¿No? ¿Usted cómo responde? Ya, qué bueno, dice Absalón, muy bueno. Me está ayudando, me está guiando, así dice. Sin saber nada, ya bueno. Porque da favor, ese carne para mí. Todo lo que yo quiero, está bien, hágalo. Hoy llueve, descansa, ¿por qué viene? Y viene luego si tiene resfriado, más peor, ¿cierto? Mientras sirviendo el Evangelio, podemos encontrar estafadores, enemigos, cualquier situación puede encontrar. Pero no se preocupe, aquí dice, somos vaso de barro, ¿cierto, hermanos? Pero jamás va a fracasar. Jamás va a sufrir, dice. Pero Satanás, tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir. Tú vas a perder. Tu familia, ¿quién va a cuidar? Tu salud, ¿cómo es? Tu futuro, ¿cómo es? Habla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo responde? Ya, Absalón bueno, me cuida bien, me atiende bien, me hace bien. Todo se va con Absalón. Se reúne con Absalón, hace fiesta. ¿Qué fiesta hace? Reina Absalón, así dice. Reina Absalón. Dios mío. Luego todos destruyeron. Esta noche ya nosotros escuchamos muy bien, ¿verdad? ¿No? Cuando habla a ustedes ahora, ya el ladrón. Amén, hermanos. No voy a ir, ¿cierto? Sí puede venir, enemigos. Puede venir persecuciones. Sirviendo ese evento, ese evangelio tan precioso. Puede sufrir, tal vez ayuno, hambre. También puede venir deuda, pero no hay problema. Porque el Señor va a cubrir, no va a cubrir. Todo va a cubrir, hermanos. ¿Sí? No haga en esa reunión con Absalón. Amén. Aleluya. Reina Absalón, dice. Hermanos, cuando así habla a ustedes, no, yo encontraré sí o sí
con rey. Mi rey va a atender. Mi rey, el Señor sí o sí me va a atender, me va a guiar. Encontrando con el corazón del rey, con el corazón de Dios, ¿no? Corazón de siervo de Dios. Entonces en su vida va a ver la obra de Dios. Esta noche hasta aquí nosotros compartimos, hermanos. Esta noche, ¿no? Servicio de oración. Entonces primero voy a orar, hermanos, y luego 2 en 2, esta noche, ¿no? 2 en 2 y podemos orar por compra del terreno y Ciudad de La Paz, nuestra ciudad. Luego también este encuentro mundial intercultural en Sucre. Aquí mucha necesidad también ahora. Luego alrededor de nosotros, ¿no? Nuestra familia, también nuestros hermanos de la iglesia también ve diferentes situaciones tiene. Podemos orar por ellos. Entonces Dios sí o sí va a escuchar. Primero voy a orar, luego terminamos. Dios Padre, muchas veces mirando las dificultades, situaciones, aquí pensamos, es difícil, ¿verdad? No podemos avanzar. Luego fácilmente queremos decidir un camino más fácil, como está escrito en la Biblia, entre 2 caminos, un camino ancho, otro camino estrecho. Pero la mayoría, todos yendo en ese camino anchos, más cómodo, más fácil. Dios Padre, nosotros también, mientras sirviendo, viviendo por el Evangelio, viene bastantes situaciones, cualquier cosa. Pero en ese momento, ¿verdad? Nosotros queremos vivir fácilmente, cómodamente esa vida queremos. Pero eso es la voz de Satanás. Dios Padre, aún difícil, Dios el Señor caminando, protegiendo a nosotros. Ahí va a ver, abriendo la puerta, luego solucionando, manifestando la obra de Dios. Muchas veces por este engaño de Satanás, nosotros desviamos, abandonamos, luego decidimos una manera más fácil. Pero ahí no podía ver la obra del Señor. Dios Padre, esta vez ese encuentro mundial preparando. Imagínense, para 20,000 participantes debe llenar en ese lugar. Los logísticos, necesidades, un presupuesto enorme. También además preparando, ¿no? Con el gobierno, porque ese bicentenario de Bolivia, esa coordinación no es fácil, ¿verdad? Cada rato consultar, reuniones, pero se ve tal vez no avanza. Pero Dios Padre, nosotros creemos, somos vasos de barro, somos frágiles, débiles, fácilmente se cae, fácilmente tenemos miedos, pero en nosotros tenemos ese tesoro, esa excelencia, el poder de Dios. Dios todo va a solucionar, solo nosotros, confiando en el Señor, un paso adelantando, va a ver la ayuda de Dios. También la obra de Dios. Esta noche nosotros los hermanos estamos orando y hay compra del terreno de la ciudad de La Paz también. Si nosotros mirando unas situaciones, pero Dios poderoso es, Dios todo puede solucionar. Pues esta noche todos nosotros hermanos juntos estamos orando. La preparación de encuentro mundial también. Luego, si ese tiempo entre los hermanos, algunos están alejados, también personalmente tiene diferentes dificultades. Creemos, eso no es problema. A través de situaciones, Dios quiere trabajar, manifestar la obra de Dios. Esta noche estamos muy agradecidos por ese culto. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí. Entonces esta noche 2 en 2, ¿no? Orando. Sí, terminamos.